Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está Janina? Ahora sí, profe. ¿Cómo estás? ¿Usted me escucha? Perfectamente. Ah, listo, entonces. Yo soy Janina Silva, la que faltaba a Sí, la sí, clase pasada. está muy Yo bien. también soy antes a la que faltó la clase pasada, perdón. ¿Cómo le va? Igual ahora silencio todos los micrófonos de ustedes en la clase y cuando quieren hablar, habilitan el micrófono. ¿Sí? Ok. Esperamos un poquito que terminen de entrar. Sí. ¿Se puede? Tengo una opción que es que los participantes puedan habilitar su micrófono. Hola, ¿Cómo te va, Robert? hola, hola, ¿cómo me escuchan? Muy ¿Cómo bien, va? ¿Cómo andan? muy bien, muy bien. Listo. Bueno. Bueno, esperamos un momentito más, a ver si se conectan los que faltan y comenzamos. Buenas. ¿Cómo va? Bien, bien, profe. Renovando el look para la cuarentena, profe. Y sí, por si me engancha el cobrador, ¿viste? Digan, el de barba no está. Claro. Bueno, ahí terminan de entrar estos dos chiquitos y comenzamos. Tenemos a Marcos ahí queriendo entrar, ahí entró. Muy bien. Buenas, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás, Hola, Marcos? chicos. Bueno, comenzamos, hacemos una oración para empezar, ¿qué les parece? Y ya arrancamos. Ahí apareció Leandro. Ahí está. Oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor. Señor, gracias por este nuevo día que nos regalás. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús ahora que vos estés tomando control sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que todo lo que hagamos y compartamos esté siendo guiado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, también por este tiempo que estamos atravesando. Señor, te pedimos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, sobre todo por aquellos que la están pasando mal, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu mano buena, que tu mano amorosa les esté alcanzando, les esté tocando y esté proveyendo conforme a su necesidad y a toda tu riqueza en gloria, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, todo lo que preparaste hoy para nosotros, nos disponemos para recibirlo. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente y nos disponemos, Señor, para recibir todo lo que hoy preparaste para nosotros. Gracias te damos por todo y en todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos entonces, les recuerdo, por las dudas que haga falta, están todos con el micrófono silenciado. Cuando uno quiere hablar, simplemente habilita el micrófono y arranca. Y me interrumpe, porque no tengo a todos a la vista al mismo tiempo, pero entra y arranca y listo, no hay problema. Vamos a estar viendo la ficha 1, así que si la tienen a la mano, ahora en el... A ver si... Bueno, ahora cuando cortemos se las envío para que ya la tengan con las respuestas mías, por la duda si quieren cotejar algo o alguna cosa que por ahí se nos escape en la clase. Bueno, la pregunta 1 no es una pregunta, dice, transcriba el primer párrafo de la definición de religión. Bueno, habría que copiar nada más lo que dice la carpeta con el propósito de ayudar a la fijación y nada más. Conjunto organizado de creencias, ceremonias, normas de comportamiento y cosmovisiones propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce su relación con la divinidad y con los demás hombres, de tal manera que lo trascendente llega a ser entendible e inminente en los credos, cultos y códigos. Más allá de que es un parrafito que quizás sea un poquito difícil de memorizar, la pregunta para nosotros sería esta: ¿nuestra religión cumple con esta definición? Y absolutamente, no hay ningún... tenemos un conjunto organizado de creencias, tenemos ceremonias, tenemos normas de comportamiento, ¿sí? Tenemos una cosmovisión, entendemos el mundo y el universo conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Reconocemos a través de nuestra religión nuestra relación con Dios y con los demás hombres, ¿no? Algunos son nuestros hermanos, otros no. Otros son criaturas de Dios, ¿no? Porque el mundo se divide entre hijos de Dios y criaturas de Dios. Así que, de este modo, también reconocemos nuestra relación con los demás hombres, y de tal manera dice que lo trascendente llega a ser entendible. Es decir, esta frase lo que está implicando es: nuestro Dios es un Dios trascendente. Está más allá de lo creado, más allá de sus criaturas, pero a la vez, por medio de la revelación, Él se hace entender, y no solamente es trascendente, sino que también es inmanente. Es decir, que está presente en todo aquello que Él creó y en medio de sus criaturas. Bien. ¿Se entendió? La segunda pregunta es: ¿cuál es la idea que da la etimología de la palabra secta? Esta también era para copiarla. Da la idea de un grupo de personas que siguen a un líder con una determinada enseñanza. Esto es sencillamente en cuanto a la palabra, ¿no? No en cuanto a las sectas en sí, sino en cuanto a la palabra. Un grupo de personas que siguen a un líder con una determinada enseñanza. De hecho, el cristianismo, o mejor dicho, en los tiempos de Jesús, y posteriormente en el primer tiempo de la iglesia, a los judíos que creían en Jesucristo le llamaban la secta del camino. ¿Por qué le decían secta? Y porque había un maestro que era Jesús y que tenía seguidores.
A los fariseos también se les llamaba secta, porque si bien eran judíos, estaban dentro del judaísmo con una serie de enseñanzas particulares y tenían maestros, tenían rabí que enseñaban de una forma particular y tenían sus seguidores. Y también los saduceos se les llamaba una secta, siguiendo esta definición. La pregunta 3 dice, ¿por qué surgen las sectas según la carpeta? Dice, porque la religión civil u oficial falla en sus funciones de integrar, delimitar, traducir y comunicar a la sociedad. Habíamos hablado en la primera clase respecto de esto y habíamos dicho que es una realidad para nosotros que la iglesia evangélica aparece hace, ¿qué podemos decir? 200 y pico de años en Argentina por estos pagos, principio del siglo XX. A ver, no. Sí, en 1900, sí, por el 1900. Así que bueno, unos 120, 130 años que aparece por acá, por estos pagos, donde la Iglesia Católica era hegemónica. O sea, la Argentina es un país católico. De hecho, forma parte de la Constitución, ¿no? Dice que el Estado argentino adopta la religión católica apostólica romana. No sé si fue modificada la Constitución, pero cuando yo estudié la Constitución decía eso, ¿no? Y que el Estado argentino sostiene el culto católico. Es decir, la Argentina es un país católico. Ahora, como una rama del cristianismo, vemos que muchísima gente tenía insatisfacción, no tenía una relación verdadera, genuina, profunda, transformadora con Dios. Y ahí aparece la iglesia evangélica y esto de integrar, delimitar, traducir, comunicar a la sociedad, ahí donde entramos en esa grieta que la iglesia oficial dejó, y así crecimos como iglesia en Argentina y en el mundo, hablando de las distintas religiones oficiales en distintos lugares, ¿no? Ahora, también este es el aspecto positivo, por llamarle así. Pero el aspecto negativo, o sea, para verlo desde un punto de vista negativo también, a la vez hay un montón de sectas, a las que nosotros llamamos sectas, testigos de Jehová, mormones, espiritistas, etcétera, 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 que también están ahí pululando y que también crecen. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué crecen las sectas? Porque nosotros también estamos fallando. ¿Sí o no? Porque si nosotros hubiéramos suplido todo lo que la Iglesia Católica no hizo y lo hubiéramos hecho completo, no habría sectas. Según esta definición, estamos ajustándonos a la definición de la carpeta. O bien, mejor dicho, parándonos en esa definición y haciendo una mirada sobre nuestra realidad. Entonces, también nosotros fallamos, porque si nosotros no hubiéramos fallado no tendría que haber testigos de Jehová, no tendría que haber mormones. La gente tendría que seguir al Dios verdadero. Y ayer estuve mirando un video de una querida amiga y profesora mía que compartió un devocional por ahí, no sé, por Facebook o por WhatsApp, no me acuerdo. Y que hablaba de todo este tema, del coronavirus y que el otro. Y mencionaba, cuando estuvo la plaga de las tinieblas en Egipto, dice que ocurrió algo extraordinario que a veces nosotros pasamos por alto, una mirada muy, muy rápida. Dice que era la oscuridad era tan densa que dice que hasta casi podían palparse las tinieblas, dice el texto, ¿no? Tremendo. Pero en la casa de los israelitas había luz. No había luz de un farolito, había luz en la casa de los israelitas, ¿no? Y hacía como un llamado a reflexionar a la iglesia, a que en medio de este tiempo de tanta tiniebla pueda haber luz en medio nuestro, que le haga conocer a la gente que hay Dios en medio nuestro, ¿no? Porque según
lo afirma ahí Moisés en el libro de Éxodo, que todas estas plagas tenían que ver con que el mundo supiera que había un Dios, ¿no? La intención no era que hubiera 10 plagas, la intención era que Faraón reconociera que Israel era el pueblo de Dios y que lo dejara ir a adorar, y bueno, ustedes conocen bien la historia, no me quiero ir tanto por las ramas, pero yo creo que, y esto en cuanto a todo lo que todo el material que vamos a ver en esta materia, yo creo que es tiempo de que la iglesia cristiana, evangélica, y sobre todo nosotros que somos pentecostales, no nos olvidemos que el fundamento de nuestra iglesia es el poder de Dios. ¿Sí? Yo creo que por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a la ausencia de poder. Vivimos hablando de un Dios todopoderoso, le hablamos a las personas de un Dios todopoderoso, pero convivimos con la ausencia de poder. ¿Sí? Y entonces, nada, me vino a la mente en este momento que sería bueno que no perdamos esto de vista, que no nos conformemos con los cultos bonitos, que no nos conformemos con sentirnos bien, con estar con un montón de gente linda, no nos conformemos con hablar a las personas de Jesucristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que se mueve en el poder de Dios. Si hay ausencia de poder, corremos el riesgo de parecernos a la iglesia de Jesucristo y dejar de serlo. Cuidado con eso, cuidado con eso. El poder de Dios no puede estar, Dios no está separado del poder. No puede estar Dios y el poder no. ¿Me explico? No sé, por ahí es un poco duro, pero es así, es la realidad. Así que nada, a los efectos de reflexionar y tenerlo presente y buscar como aquellos primeros de este movimiento pentecostal que nace a fines del siglo XIX, principio del XX, buscar el poder de Dios, busquemos el poder de Dios. El plan de Dios es que la iglesia se mueva en su poder, no. Como dijo Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y de poder. Eso, quería que quede ahí. Cuélguenlo por algún lado, péguenlo en la heladera, no sé. Fíjense. Muy bien. La pregunta 4. Les vuelvo a repetir, interrumpan cuando quieran y cuando consideren necesario. Esto está buenísimo, este Zoom. Está buenísimo, porque cuando yo doy clase y conversan, a mí me molesta. Acá los tengo todos silenciados, ¿viste? Por ahí están conversando, ahí está todo bien. Yo igual sigo hablando. Está buenísimo. Dice la pregunta 4. ¿Por qué se afirma que el Islam es una religión abrámica? Bueno, porque trazan su herencia religiosa desde la promesa a Ismael, ¿no? En realidad la promesa a Abraham de que también Ismael iba a ser padre de naciones, y ellos consideran que aún, ¿vieron el pasaje que relata el sacrificio de Isaac? Cuando sube Isaac con Abraham al monte. Los musulmanes dicen que en realidad fue Ismael el que fue ese sacrificio y no Isaac, ¿no? Que los judíos la chamullaron. Bueno, la cuestión es que trazan la herencia religiosa desde la promesa a Ismael. La pregunta 5 dice, ¿cuándo y por quién fue fundado el Islam? El Islam fue fundado como fecha de inicio, podemos decir, el 20 de junio del 622, por supuesto, después de Cristo, a cargo de Mahoma. Después dice quién es el Corán y quién lo ha escrito. El Corán es el libro sagrado del Islam y consta de la palabra de Alá dada por medio de Jibril, o sea, el ángel Gabriel, a Mahoma. ¿Y quién lo escribió? No vi todas las fichas, vi una o dos nada más. El que lo escribió o hizo la recopilación de esos dichos es Abu Bakr, ¿sí? Estaba ahí en la carpeta. Lo que tienen que recordar y saber bien es que no lo escribió Mahoma. Ese es lo fundamental.
Mahoma era analfabeto, de hecho, así que difícilmente podía escribir el Corán. Pero Abu Bakr, el suegro y amigo y tío, y qué sé yo cuánto vínculo más tenía con Mahoma, él es el que hizo la recopilación de todos esos dichos y formó el Corán, ¿sí? Lo recopiló. Que es algo semejante, creo que lo hablamos en la primera clase. Jesús tampoco escribió los evangelios, ¿no? Jesús no escribió ningún evangelio. Sino que lo escribieron aquellos que estuvieron junto con él, que escucharon. Lucas, en el caso de Lucas, investigó. En el caso de Marcos, probablemente lo haya escuchado directamente de Pedro. Entonces, es en ese aspecto, solamente en ese aspecto es semejante, ¿no? Porque algunos menosprecian, diciendo, bueno, pero no lo escribió Mahoma. Y bueno, Jesús tampoco escribió los evangelios, ¿no? Ni los evangelios ni ninguna otra cosa. Muy bien, la séptima. Dice que otras fuentes de revelación reconoce el Islam. Bueno, el Islam reconoce en primer lugar el Corán y después reconoce la Torá, el Pentateuco, o sea, como los escritos de Moisés, reconoce los evangelios, reconoce los salmos de David, los proverbios de Salomón, y en lo estrictamente que hace a su religión, la Suna, que es la tradición puesta por escrito, el consenso de la comunidad, ¿sí? Del grupo de ancianos, lo que han escrito respecto del Corán, de la Suna y todo lo que a ellos les atañe, y nada más, ahí, básicamente. Esas son las fuentes de revelación. Una cosa que tenemos que apreciar ya desde el principio es que, no hablo de la religión en particular, sino más que nada de las sectas, nosotros tenemos, ¿cuántas fuentes de revelación tiene el cristianismo? Solo una, la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es la revelación y está completa. Es decir, comienza en Génesis, termina en Apocalipsis, y a partir de allí no hubo más revelación de Dios en este sentido, ¿no? En el sentido de darse a conocer. Algunos hablan de que, bueno, que todavía hoy hay revelación. Sería para discutir sobre palabras, no viene al caso para esta materia. Pero el cristianismo tiene una sola fuente de revelación y el resto tiene un montón. Un montón. Exceptuando, por supuesto, el judaísmo, ¿no? El judaísmo también tiene solamente el Antiguo Testamento, la Tanaj, es la única fuente de revelación y no tiene ninguna otra. Pero después todas las demás religiones tienen distintas fuentes de revelación. Dice la pregunta 8, ¿qué debo hacer para ser salvo en el Islam? ¿Y qué reflexión le merece esto? Bueno, en principio la salvación es por obras. Hay personas que pueden alcanzar el cielo por sus buenas obras. Buena conducta, obediencia. Bueno, yo no sé qué pusieron ustedes en cuanto a qué reflexión le merece esto. Yo les comparto la reflexión que me mereció a mí. Evidentemente no tienen en cuenta el pecado de Adán, ¿no? O sea, tenemos que entender que el pecado de Adán nos afectó a todos. O sea, al ser todos descendientes de Adán, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, como dice la Escritura, todos quedamos separados de Dios por medio del pecado. O sea, el pecado nos separa de Dios. Entonces no hay manera de que alguien esté por encima de eso. Por más buenas obras que haga, ¿sí? El pecado es una separación. Pero bueno, ellos lo entienden de esta manera, ¿no? ¿Cuántos musulmanes se cree que haya hoy en todo el mundo? Entre 1.500 y 2.000 millones. Esto es todo un número. Esto es todo un número. Imagínense lo que es 2.000 millones de personas.
¿Sí? Una pregunta que iba a hacer. Dale. En base a que ellos no creen en lo que ocurrió sobre Adán, ¿qué creen entonces? O sea, que aún no cometieron pecados, o que ellos, no sé si me explico, pero entonces con el reemplazo de Adán, porque lo que pasó con Adán es muy importante en toda la historia de la Biblia. Y es un suceso que afecta tarde o temprano a lo largo del todo, porque justamente gracias a lo que ocurrió, todos somos afectados por eso. Entonces, ¿cómo ellos pueden creer que están afectados por algo o no? ¿Están libres automáticamente? ¿O qué es lo que ellos creen en ese punto? Básicamente ellos se basan en el Corán, más allá de que reconocen por ejemplo, el relato de Génesis, lo reconocen como un escrito profético, como una fuente de revelación, pero obviamente le dan otra mirada, ¿no? Le dan otra mirada, no le dan la mirada de que el pecado de Adán es un pecado que afecta al resto de la humanidad, ¿sí? Ellos consideran que el pecado de Adán lo afectó a Adán y que a partir de ahí, cada uno, desde Adán en adelante, va al cielo o no conforme a sus obras. Si hiciste lo bueno vas al cielo y si hiciste lo malo vas al infierno. Y nada más. Pero eso no, claro, pero eso entonces, o sea, en retrospectiva, claro, eso es lo que piensan ellos, pero si te lo pones a pensar, eso no tendría sentido, porque desde lo que ocurrió a Adán, todos somos parecidos a él en ese punto, todos cometemos pecados, incluso mayores a los que ellos cometieron, o sea, a partir de ahí todos parecemos a un punto, porque anteriormente a Adán y a Eva te la pintaban de una forma totalmente diferente, porque claramente las cosas eran diferentes desde que comieron del fruto. Entonces, sería como un poco, digo yo, hipócrita creer en algo que fuera totalmente diferente, que nosotros fuéramos totalmente diferentes, cuando gracias a partir de esa conducta nosotros empezamos a comportarnos así. Va, solo eso. Perdón, Sí, profe. Como para hacer una aclaración, o sea, contextual. O sea, es muy importante siempre cuando hablamos de cultura, religión diferente o un sistema de creencia totalmente ajeno al nuestro. En este caso, el paradigma es totalmente casi distinto. O sea, si bien es una religión abrahamica, pero estamos hablando de, digamos, de algo de Oriente. Bueno, nuestra religión también nace en Oriente, ¿no? Pero Occidente se caracteriza por el cristianismo. No conviene juzgar o ponerse a sacar conclusiones en algo tan diferente de que no tiene sentido o que no lo vamos a entender nunca porque, porque somos totalmente ajenos a esa cultura distinta. O sea, creo que ponernos a juzgar si tiene o no sentido o por qué no lo entendieron, solamente nos estaría limitando el estudio de esa religión o de cualquier otra. Yo creo que Sobre todo porque, Nada, eso. yo creo sobre que todo porque nosotros tampoco estamos en ventaja respecto del resto. Una persona que es totalmente agnóstica y atea también nos dice de que no tiene sentido creer en algo que no vemos, en leer no sé, en basar nuestra fe en un escrito hecho por hombres, lo toman de que lo nuestro, la creación de Dios, la cosmovisión que tiene el cristiano es muy mitológica. Entonces, esos mismos cuestionamientos que nosotros podemos hacer de cualquier otra religión, también las hacen sobre nosotros también. Sí, yo Claro. lo que creo De todas que formas, sí, perdón. Antea se refiere es que ellos, considerando el texto de Génesis y el relato que la Biblia hace, cómo pueden arribar a conclusiones tan diferentes. Eso le llama, entiendo yo que le llama la atención, es Claro. un comentario respecto de eso, y bueno, y tiene que ver con todo lo que ustedes mencionan, ¿no? Una cosmovisión diferente, ¿sí? Y como bien decía Joel, ahí está profundamente ligada a su cultura, ¿no? Hay todo un proceso cultural. Calculen que estamos hablando de el siglo VI, o sea, el cristianismo tenía 600 años, ¿sí? Y el judaísmo tenía 2000, ¿sí? Entonces, ya había todo un trasfondo
donde los musulmanes, los árabes, perdón, los árabes ya tenían un punto de vista sobre todo lo que tanto los judíos como los cristianos creían, ¿no? Y para mí es más que evidente que todo el Corán está basado en las escrituras. O sea que basado en el sentido de que toma de ahí, ¿no? Toma de ahí una cierta estructura, porque yo de ninguna manera, puedo creer que el ángel Gabriel le habló a Mahoma en una cueva de un libro que Dios escribió antes de fundar el mundo. No hay manera que yo pueda creer eso. Entonces yo creo... Es como lo de los mormones, que también se basaron Claro, un lo montón de en los la mormones Biblia. todavía es un poquito más ridículo. Pero Sí, sí, no, lo de los mormones, cuando lo veamos, es... Bueno, pero en realidad casi Profe. todas las sectas tienen cosas de locos. ay, Pero me perdí lo que iba a decir. Se me fue. Se me Yo fue. quería decir que respecto a lo de Mahoma, que él tenía Eso, un sí. claro mensaje contra la idolatría, sin caer en esos detalles que obviamente tergiversaron y terminaron armando una religión totalmente distinta, ¿no? Pero los profetas en el Antiguo Testamento también condenaban mucho la idolatría del pueblo de Israel. O sea, como que yo digo, o sea, no me pongo a pensar si es cierto o no de que el ángel Gabriel se le reveló. Tampoco conozco No, pero ahí el no Corán. tenés que pensar No nada. conozco. Luis, Pero ahí no hay digo, nada que tal vez, pensar. Es pero digo, ridículo darle tal entidad vez, a eso. digo, tal vez, sí, por ahí. Yo pensaba, no, la verdad que no conozco en profundidad la historia ni lo que dice el Corán, pero digo, tal vez sí, él tuvo un mensaje o un sentir de ir en contra de la idolatría y después terminó haciendo cualquier cosa, porque después terminó en una guerra santa y demás. Vos me querés decir, a ver si te estoy entendiendo, vos me querés decir que quizás él algo recibió de Dios. Claro, digo, no sé, tal vez puede llegar a haber pasado de que fue, o quizás no de Dios, sino de su curiosidad de que él dice que fue y que se dio cuenta de que su religión o solamente era Dios y sus pares estaban todos adorando a ídolos. Sí, ahí tendríamos que especular un poco, pero más allá Claro. de lo valorable que pueda verse un mensaje que va en contra de la idolatría, si está fuera de lo que es el culto al Dios verdadero, sigue estando en el camino de la perdición, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Yo lo que quería rescatar es como que Mahoma, en un principio, su intención era buena, digamos. es que Claro, pero el ¿Desde punto qué de punto ¿Era inflexión, buena de qué punto de vista? No te entiendo. Era buena en el sentido de que, o sea, lo Vos que tendrás una yo entendí bomba ahí de lo que abajo, ¿no? No, en el sentido que el tipo su mensaje o su ¿cómo podemos decir? Su motivación fue abolir el tema de ¿Yo la querés que te diga mi punto idolatría. de vista? Yo te voy a decir mi punto de vista cuál es. Que por supuesto es mi punto de vista y nada más que eso. Yo creo que Mahoma vio una oportunidad. Yo creo que estaba, para mí estaba muy lejos del tema religioso, de su devoción a Dios. Yo no creo que Mahoma tuviera ninguna devoción a Dios. Yo creo que es un tipo que vio una oportunidad, que era un tipo, a ver, como los que vemos hoy, los atorrantes de la fe que vemos hoy. Un tipo que tiene un cierto conocimiento y empieza a chamullar y empieza a vender, y empieza a vender buzones, y la gente que toma ese camino de fe equivocado y le cree, y conocemos cuántos. ¿Sí? Ahí inundado está. Entonces yo creo que es un prototipo, Mahoma. Es decir, que vio una beta y la empezó a explotar. No le fue bien con algunos, con la mayoría no, y estuvo ahí volvió a trabajar en Medina
y juntó un montón de gente y dijo, con toda esta gente me como la Meca. Y volvió a la Meca con 10.000, pero fue a matar. O sea, ya fue a matar. ¿Qué Dios va a mandar a eso? No hay forma. No, no. O sea, yo no veo ningún aspecto religioso en Mahoma. Ni siquiera esto que vos mencionás del mensaje contra la idolatría. El mensaje contra la idolatría es porque ese era el producto a vender. ¿Sí? Romper con la idolatría, volver a un mensaje primitivo de una religión monoteísta abrámica, porque en el principio los árabes practicaban el monoteísmo, ¿sí? Y después se fue, como no tenían no tenían una unidad, ni siquiera cultural, es muy disperso, hasta mismo las tribus son todas tribus nómades, no tienen un territorio, o sea, es una cosa muy atomizada. Y entonces yo creo eso, yo creo que Mahoma, no te olvides que era un comerciante, las caravanas, el tipo andaba por Persia, andaba por Asiria, andaba por Babilonia, andaba por Siria, tenía contacto con distintas religiones, con distintas culturas, y yo creo que el tipo vio una beta y le dio para adelante. Eso es lo que yo creo. Yo creo que el tipo era un vivo. Yo creo que era un vivo. Sinceramente, este es mi punto de vista. No creo que hubiera nada que lo empujara a un delirio místico. Ponele, que el tipo deliró y creyó que Dios le habló en una cueva. Ni siquiera eso. No. Pero bueno, eso no deja de ser subjetivo y opinable y tampoco es lo que nos ocupa, ¿no? Lo traigo a cuento No, por los comentarios que se dieron, por culpa de Antea. Bueno. Quiero un debate. No, pero bien, está perfecto tu reflexión, está perfecta. Más allá que los disparadores son así, charlamos y está todo bien. Todo suma y nos sirve a todos. Después la pregunta 10 dice que es la cava. Bueno, la cava es un santuario de piedra hecho en el desierto. Y ese santuario era custodiado por la tribu Quraysh, que era la tribu de Mahoma. ¿Sí? También tenemos esto que se suma, ¿no? Esa tribu de la que Mahoma sale tenía un cierto acervo cultural y estaban relacionados, esa tribu estaba relacionada con el viejo monoteísmo, ¿no? En Arabia. La pregunta 11 dice qué es la égira y cuándo ocurrió. Bueno, es el traslado de Mahoma de la Meca a Yatrib, actualmente llamada Medina, junto con su amigo y suegro, pariente Abu Bakr. Bueno, básicamente, como dijimos, creo que lo habíamos conversado, este traslado no fue que dijo, che, vamos a ver qué pasa. La verdad que de la Meca lo corrieron, ¿no? O sea, se lo ve más como una huida que como parte de un plan o de una estrategia. Pero bueno, los musulmanes hablan de traslado y bueno, vamos a mencionarlo en esos términos. La pregunta 12 dice, ¿quién es Jesús para los musulmanes? Si es que es alguien para los musulmanes, y los musulmanes reconocen en Jesús un profeta. No un profeta cualquiera, sino que reconocen que Jesús fue especial, que tenía fundamentalmente la misión de hacer volver el mensaje divino a su pureza inicial. Si uno aprecia básicamente el Sermón del Monte, ese oíste que fue dicho, mas yo os digo, y vemos claramente que el mismo autor de la palabra viene a traer ese mensaje a la pureza inicial y está bueno esto, porque realmente es así, pero lo comparan con Mahoma, que Mahoma vino a hacer lo mismo, pero que Mahoma es el sello de la profecía, ¿no? Bueno, vamos hasta acá porque se está por cortar. 8:20 retomamos la clase. Así que no se vayan muy lejos, pero les doy 10 minutos para que hagan todo lo necesario. ¿Listo?
Tu, tu, tu.